Y además la información, si sabemos que siempre está en la nube, no la necesitamos. Sobre todo lo que necesitamos son estas habilidades que ustedes tienen. No mucha gente sabe agarrar una cámara, no mucha gente sabe hacer tomas, no mucha gente sabe escribir guiones, no mucha gente sabe producir o editar. Lo que necesitamos son habilidades que de alguna manera puedan producir un cambio. Estoy así ya. Y queremos desarrollarlas y explotarlas al máximo. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que hubiera alguien que los estuviera apoyando? La idea es justamente que ustedes puedan ubicar esos fondos federales o locales que puedan ayudarlos a financiar el desarrollo de sus habilidades, uno, y dos, si no existe, empezar a promover ese cambio, empezar a promover la creación, y si ya existe, que ustedes mismos puedan decidir cómo se distribuyen esos recursos. Y a partir de esta caja de herramientas ustedes puedan estar creando estos cambios. ¿Se imaginan ustedes estos cortos? ¿Por qué es tan importante un corto de un cineminuto o de un minuto en términos de comunicación para temas de transparencia y anticorrupción? ¿Por qué eso es importante? ¿Qué se les ocurre? Es por la cuestión del tiempo y que sea llamativo y compacto. ¿Y cómo crees que contribuiría además un cineminuto a este tema? O sea, el tema de la transparencia. Creo que mientras las manifestaciones de la realidad se hacen más visuales, son más fáciles de comprender que si se hace de una manera conceptual o ver a alguien hablando nada más. Exacto, como a mí. Además, normalmente después de los 14 años la estructura cerebral cambia y nosotros aprendemos ya haciendo. No aprendemos de manera pasiva solamente escuchando. Entonces, cuando lo vemos de manera visual es mucho más fácil un ejemplo de algo que cuando alguien te lo está contando en términos prácticos, ¿sí? Y además, lo que queremos es crear cultura de la legalidad, cultura cívica. ¿Qué significa eso? Que a través de este tipo de ejercicios donde podamos interactuar la cultura, el arte, con las necesidades sociales, podemos hacer que la gente se identifique con los problemas públicos. Y entonces después podríamos llamar a que todos participemos para el cambio social. No es lo mismo que les salga una nota y digan los feminicidios están aumentando en la Ciudad de México, a que empecemos a ver historias en donde veamos las consecuencias de la victimización de las mujeres con respecto a los homicidios, a los crímenes por género. Empezamos a contar historias donde nos vamos a identificar con la víctima, con el problema social, y entonces podemos empezar a generar un cambio. De otra manera, si lo vemos en las noticias, simplemente le damos vuelta la manera en que lo editorializan los medios de comunicación, porque a veces dicen, se murió esta persona, falleció una mujer. No, fue asesinada, y bajo estas circunstancias, y es una persona que está prófuga de la justicia, donde el fiscal no hizo su chamba, y entonces está libre, donde la autoridad no le ha interesado atender ese tema, pero porque los ciudadanos tampoco hemos tomado conciencia del problema. Entonces, en la medida que un cineminuto nos pueda presentar de manera compacta ese problema, nos puede ayudar a abrir los ojos y hacer que la autoridad tome cartas en el asunto. Y sí jala. Debemos sobre todo orientar nuestro esfuerzo a un cambio social. Y algo que mencionaron hace un momento nuestros amigos era, tenemos que trabajar todos en conjunto. Yo lo aprendí a la mala al principio cuando empecé con inteligencia pública. Dije, no necesito trabajar con otras organizaciones, yo puedo empezar a hacerlo solo. Y me empecé a dar cuenta que los problemas no vienen solos. Resulta que si yo quiero atender un problema en concreto social, el transporte y la movilidad, no puedo ver el problema de manera aislada. Resulta que en transporte y movilidad también hay un problema de inseguridad, también hay un tema de género, también hay un problema de personas que tienen capacidades limitadas de movilidad, también hay un problema de edades, porque los viejitos no se pueden mover igual, porque también hay gente que vive de un lado de la ciudad y trabaja del otro lado de la ciudad.
Entonces, hay un problema también laboral. Entonces, si vemos que solo movilidad de manera aislada y quiero atacar ese problema de manera aislada, me doy cuenta que no puedo hacerlo solo. Pero en la medida que me coordino con organizaciones que trabajan con el tema de género, las de salud, los temas de capacidades diferentes, con la parte de adultos mayores, de viejitos, todos podemos empezar a integrar una estrategia mucho más armónica, porque estamos viendo el problema de manera integral, sistémica, y no de manera aislada. Y entonces ahora resulta que casi todos los trabajos en los que estamos metidos están trabajando personas y organizaciones que en principio no hubiéramos pensado que tenían nada que ver. Y muchas veces hay personas que se dedican al tema de comunicación estratégica, sentadas con nosotros desde el principio del proyecto, porque en algún momento tendremos que comunicar de qué se trata lo que estamos haciendo. Pues está desde el principio. Entonces hay alguien que es diseñador gráfico, hay alguien que hace temas de videos y de comunicación, que desde el principio está tratando de entender lo que estamos haciendo para que en el momento que queramos comunicarlo y transformarlo en un video, él ya haya entendido qué estamos trabajando. Pero no podemos nosotros hacerlo todo, comunicarlo, producir la solución, identificar el problema, sino lo que aprendimos nosotros es que tenemos que empezarnos a asociar con otras personas, con otras habilidades, que podamos todos en conjunto identificar ese problema y podamos construir la solución. Y sobre todo lo que necesitamos, y es la característica de todos los que la han armado, es locura y genialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que queremos es empezar a hacer, bueno, ese soy yo, cara de loco, empezar a hacer cosas geniales realmente, empezar a destacar, pero empezar a hacer cosas distintas que los demás están haciendo. Tal vez como cuando somos estudiantes podemos equivocarnos y las consecuencias son nulas y podemos experimentar al máximo, pero inclusive cuando eres profesional, experimentado, todavía puedes empezar a hacer cambios a lo que tú estás haciendo. Todos ellos han estado destacando, por ejemplo, Pollock, de las cosas que hacen distinta a lo que hacen los demás. Imagínense ver este mural así en una sala en Nueva York que además mide 20 por 10. Es una cosa impresionante y algunos podrían decir, simplemente son rasgos. Resulta que detrás de eso también hay una genialidad y son cosas distintas a lo que antes había. También Da Vinci parecía un loco en su época, pero también empezó a hacer cambios no solamente en temas de arte, sino también en temas de ciencia. Empezó a pensar de manera distinta los problemas que normalmente las personas las veían de una forma. Y hay ciertas preguntas relevantes si queremos empezar a hacer cosas de cambio social, inclusive ustedes desde el ámbito de la comunicación o desde el ámbito del arte. Las preguntas relevantes son, ¿qué queremos lograr? Sobre todo debemos de tener muy claro qué queremos hacer, qué queremos cambiar. Y a veces parece una pregunta demasiado obvia, que no es tan frecuente. Hay muchas organizaciones, instituciones, programas públicos que después de muchos años de estar operando, les preguntas, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? No, es que lo que queremos es reducir el número de personas con desnutrición. ¿Eso es lo que realmente haces tú o te dedicas a temas de género? Bueno, es que la otra pregunta que se necesita hacer es, ¿alguien lo necesita? Porque a veces nos podemos hacer cosas que nadie requiere y estamos a veces como municipio, como estado o como autoridad o como organización haciendo cosas para justificar nuestra existencia, pero realmente nadie las está usando. Y en el diseño de programas públicos hay 3 tipos de situaciones. Una, que tú hagas algo que nadie quiere, necesita. 2, que alguien necesite pero alguien no está haciendo nada para atenderlo. Y en la mejor de las condiciones es que tú lo que hagas realmente alguien lo necesite. Entonces la primera pregunta es, ¿necesita alguien entender la transparencia? Sí. ¿Necesita alguien cambiar su realidad? Sí. Los jóvenes creadores necesitan tener un apoyo para poder desarrollar sus habilidades y su arte. Sí.
entonces tendríamos que trabajar en consecuencia. La siguiente pregunta que tiene que ver es cómo hacerlo. Pudo haberse hecho a través de un programa donde la auditoría de Nayarit quisiera impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de manera tradicional. Pero justo también algo que estábamos platicando ayer era, ¿a quién le vas a hablar? Pues si son los jóvenes a quien le vas a hablar, sean ellos los que construyan las herramientas de comunicación y de cambio. Y la auditoría sea ese gran facilitador de información y de comunicación. Pero quienes van a generar el contenido, la estructura, el formato y el para qué, son los jóvenes a los que les van a hablar. Por eso tiene mucho sentido este tipo de proyectos, porque es justamente ustedes los jóvenes que serán los receptores de la información, los mismos que van a construir ese tipo de información, ese contenido y ese formato en el que ustedes lo consumen. Porque si no, pudo haber sido una estrategia de comunicación tradicional donde se saca un comunicado de prensa, donde aquí todos estamos sentados dando una conferencia de prensa, donde todo es acartonado e institucionalizado. La idea es que ustedes sean el actores más importantes y que tendrían que estar aquí todos hablando. La pregunta también relevante es cómo podríamos hacerlo mejor. ¿Habría otras maneras? Aquí la mejor manera de hacerlo a la usanza tradicional es con un concurso de cortometraje, de guión de corto. ¿Esa es una mejor manera? Sí, es una mejor manera porque hace que los actores de cambio sean ustedes y no es la autoridad. La otra pregunta es ¿quién lo hará? Normalmente cuando empiezan a decir, pues vamos a hacer videos, vamos a hacer cortos, vamos a involucrar a los jóvenes y dicen, ok. Y no están los jóvenes en los lugares donde tienen que estar. Hace poco, la semana pasada, hubo un evento de una política pública en temas de salud para mujeres. No sé si vieron el anuncio, y donde la mujer era el centro del programa y de la política pública. Y en el estrado, donde estaban hablando, no había ni una sola mujer. ¿No? Eso es patético y eso está comunicando. Por eso es tan importante que ustedes estén aquí, participen en este proyecto, porque este proyecto es de ustedes y es para ustedes, y son estos agentes de cambio. La pregunta también es ¿cuánto costará? Y es ahí donde también tendremos que ser bastante ingeniosos para poder hacer las cosas de manera mucho más baratas, mucho más eficientes. Hay cosas que no requieren dinero, sino necesitan contactos y coordinarnos con otras personas. Ustedes como estudiantes lo saben, para sacar un corto, con los amigos, con los vecinos, con las novias o la novia, podemos sacar videos o cosas que nos piden en la escuela, pero también tenemos que empezar a aprender a saber cuánto cuestan las cosas. Cuando viene su primer trabajo, su primer proyecto, te preguntan, ok, ¿quieres dinero? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto necesitas? Y es ahí donde también tenemos que empezar a aprender cuánto cuesta nuestro trabajo, las horas de trabajo, porque eso forma parte del dinero que nosotros necesitamos para producir. Si son 3 horas de trabajo, 20 horas diarias de trabajo, ¿cuánto cuesta? Y eso es parte del dinero que necesitamos para financiar. ¿Cuánto cuesta rentar la cámara? ¿Cuánto cuesta el set? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto cuesta el hospedaje? ¿El transporte? Y eso nos da una idea de saber que para hacer un cortometraje, ¿cuánto nos va a costar hacerlo? ¿Con qué se hará? Y a veces necesitamos demasiada ingenio para poder saber si necesitamos una cámara prestada, si necesitamos rentarla, si podemos hacerlo con un celular. Si tenemos con un celular, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué podemos crear? Pero era justo también lo que nuestros amigos nos mencionaban. Podemos tener una gran producción, pero no una gran historia. Aquí de lo que se trata es poder tener una gran historia que atraiga los recursos para que podamos hacer una gran producción. Pero depende de su talento. ¿Cómo se pagará? Insisto, bueno, aquí hay un premio, pero también ustedes pueden organizarse para poder participar en las universidades en el criterio de selección de esas becas o esos fondos. Sí es importante que ustedes se activen y empiecen a participar en la toma de decisiones. El plazo y a quién beneficiará. Normalmente en los programas sociales
Es muy fácil decir, bueno, vamos a darles becas a los jóvenes y resulta que la mitad de los que reciben becas no son jóvenes. O resulta que hay que darles tal vez desayunos escolares y los que lo reciben no son estudiantes. O llegas en el Mercedes a recoger la leche de Liconza, ¿no? Normalmente cuando hay programas nuevos siempre hay un error al principio de focalización, que quiere decir que a veces incluyes gente que no debería de estar y a veces excluyes gente que debería de estar. Pero justo con la participación ciudadana, que nosotros empecemos a demandar mejores programas, es como podremos hacer que los chavos que deberían de tener una beca de jóvenes creadores estén ahí y podamos denunciar a los que están que no deberían de estar. Pero eso es importante, que ustedes estén revisando las bases, los ganadores y los identifiquen y puedan de alguna manera hacer que estén en la sesión de toma de decisiones. Y también saber si es útil. La idea es que también nuestro trabajo sea útil y transforme, no solamente desde la parte creativa, sino desde la parte social. De alguna manera los documentales pueden contribuir, las películas pueden contribuir. El arte puede contribuir también al cambio social y es algo que ustedes deben de tener bien en mente.